Muy buenos días, le habla Santiago Mejía, estudiante de quinto semestre de Administración de Empresas y participante del curso de oratoria. Y como actividad propuesta para la tercera sesión, les voy a realizar una clase sobre un tema que vi en la carrera de Administración, que son las matrices de peligro, la cual podemos introducir principalmente, que es una herramienta utilizada por las empresas en la cual se determinan los riesgos posibles que se pueden presentar dentro de los procesos que se llevan a cabo dentro de las organizaciones, para así poder determinar la gravedad y la probabilidad de ocurrencia de estos posibles riesgos en las organizaciones, y así poder identificar cuál es el verdadero impacto que realmente tienen estas dentro de las organizaciones. Primeramente, hay que entender que hay diversos tipos de riesgos. Por ejemplo, tenemos el riesgo físico, el cual está relacionado con todos los factores, valga la redundancia, físicos a los cuales está expuestos un colaborador en el desarrollo de sus funciones, como pueden ser las altas o bajas temperaturas, la exposición a iluminaciones ya sean de alta o de baja intensidad, que son igualmente dañinas, o la exposición a una gran cantidad de ruido. También tenemos, por ejemplo, los riesgos biológicos, los cuales están relacionados con factores naturales, principalmente hablándose de animales o otras entidades de la naturaleza, como son las plantas o frutos naturales. Luego también tenemos los riesgos químicos, los cuales están basados en la exposición a este tipo de componentes, los cuales podemos encontrar en implementos como los de aseo o en plantas de producción para las maquinarias o para la dicha producción tanto de textiles, etcétera, que se pueden llevar a cabo dentro de una organización. Luego encontramos también riesgos ergonómicos relacionados con el posicionamiento y el uso del cuerpo por parte de los colaboradores. Por ejemplo, el método, el modo de sentarse, la realización de actividades repetitivas en el ambiente de trabajo, la altura a la cual está posicionado su escritorio, muchos factores que se pueden incluir ahí. También están, por ejemplo, riesgos ambientales relacionados principalmente con factores de catástrofes naturales como terremotos, tsunamis, huracanes, etcétera, dependiendo de la parte del mundo en la cual estemos hablando. Luego también encontramos riesgos psicosociales muy importantes en la sociedad que tenemos hoy en día, relacionados principalmente con el estado mental de las personas y el manejo que estos dan al estrés y, digamos, el relacionamiento que tienen con las demás personas dentro de su ambiente de trabajo. Y finalmente el riesgo mecánico relacionado con el uso de maquinarias dentro de las organizaciones, ya sean en plantas de producción o en áreas administrativas. Algunos de los pasos que se deben llevar a cabo para la elaboración de matrices de peligros es primeramente la identificación de los riesgos. Por ejemplo, a la hora de la producción de un mueble, se debe tener en cuenta, listo, para producir un mueble hay que cortar la madera. Ese es un posible riesgo para un colaborador que esté cortando la madera, el cual está expuesto a objetos cortopunzantes. Luego se debe determinar la gravedad de los riesgos, porque obviamente no todos los riesgos son igualmente graves o tienen un igual impacto en el colaborador. Nunca será lo mismo golpearse con una mesa en el dedo del pie, que en el caso que que estoy poniendo el ejemplo, que el colaborador esté expuesto a que se pueda, digamos, amputar una de sus extremidades. Luego también encontramos la evaluación de la posibilidad, porque igualmente no todos los riesgos son igualmente posibles, no son igualmente probables de que ocurra, ya que hay muchas posibilidades de riesgos, pero obviamente nunca será igual de posible que de probable que te pegues en el dedo del pie que ocurra un terremoto. O sea, eso ya depende también de las características de estos. Y así finalmente poder calcular el impacto que estos tienen realmente en las organizaciones, y así poder priorizar cuáles se deben tendrá primero y cuáles después. Luego, a partir de esto se puede calcular por una fórmula la cual ya será definida posteriormente por las empresas que realicen esto, la fórmula para, según la gravedad y la probabilidad, definir el impacto real que tiene dentro de las empresas. La matriz de peligro se reglamenta por la normativa ISO 45001 de 2018, la cual pues podría leer textualmente, pero prefiero que ustedes la investiguen posteriormente. Y
Luego les puedo proponer algunas de las estrategias que están utilizando las empresas para para atender estos riesgos dentro de las organizaciones. Por ejemplo, con respecto a los riesgos psicosociales, se debe manejar eh, digamos, el relacionamiento que tienen los jefes y los colaboradores, que haya una comunicación asertiva y que, digamos, se dé a entender la información y no se generen conflictos entre las partes. Además de asegurar que los plazos de entrega de los trabajos sean óptimos para que no manejen niveles de estrés muy altos que puedan afectar la calidad de vida del colaborador. Luego, por ejemplo, con aspectos físicos, es reducir la exposición de estos, por ejemplo, a constantes ruidos fuertes, los cuales pueden afectar la capacidad auditiva de los colaboradores. Luego tenemos, por ejemplo, con respecto a riesgos químicos, eh, por ejemplo, el uso de implementos de protección personal y medidas higiénicas. Con riesgos biológicos, por ejemplo, la utilización de implementos de protección personal y el uso de vacunas. Con riesgos ergonómicos, un área de trabajo óptima con sillones amueblados y sillas anidas, las cuales faciliten estos, eh, eh, estos, estos componentes. Además, por ejemplo, ambientales, encontramos también el diseño de estructuras contra desastres y conforme a mecánicos, por ejemplo, el constante mantenimiento de la maquinaria. Y eso sería todo. Muchísimas gracias por su